Buenos días, profe. Buenos días, Luisa, ¿cómo está? Bien, señor. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Humberto, ¿cómo está? Profesor, qué pena antes de iniciar la clase, por favor, yo le di traslado a usted a los grupos de una manera más específica. No sé si de pronto ya los analizó, profesor. No le escuché bien, Humberto. Yo le envié a usted un archivo, profesor, de los grupos, y lo estoy haciendo. Ah, sí. ¿Sí lo revisó, profesor? Sí, sí, señor. Sí, señor. Oh, gracias, profesor. Bueno, a usted, muy amable. Bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy con el análisis de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué comenzamos con este tema? Resulta que en Colombia, dadas las circunstancias y la problemática en relación con el trabajo que ya comentamos anteriormente, en donde digamos que la situación de empleo y la situación de contratación es verdaderamente casi que imposible, es muy difícil y digamos que en este orden de ideas el gobierno, la universidad y las empresas han creado una serie de posibilidades y de fortalezas para que los emprendedores realmente tengan esa opción de tener una empresa. Entonces, las normas y las leyes que establecen la creación de estas empresas, digamos, posibilitan que los emprendedores puedan lograr cumplir con ese propósito. Pero vamos a ver qué tan cierto es y vamos a analizar cada uno de los diferentes, de las diferentes normas que regulan estas empresas. Profe, buenos días. Sí, Qué pena sí, interrumpirlo. sí, Profe, su merced, este material de apoyo lo sube a la plataforma. Lo que pasa es que sí. estos días las diapositivas no se han visto muy claras, sino se ven demasiado borrosas. Ya, yo las subo hoy porque resulta que, a ver, ¿por qué no las he subido todavía todas? Porque esto lo hacemos hoy, ¿cierto? Inmediatamente estas diapositivas se van a un programa que se denomina Zoom, ahí se convierten, ¿cierto? Inmediatamente se convierten, hay que llevarlas a YouTube y nuevamente convertirlas. Entonces, este proceso más o menos dura entre 1, 2 y hasta 3 horas. Entonces, digamos que eso es lo que me ha dificultado porque pues yo aparte de que estoy con ustedes, estoy con otro grupo y entonces se han acumulado. Pero hoy están ahí. Voy a subir por ahora, digamos, no los videos, sino voy a subir las presentaciones, que esas sí no me demoro más de 3 minutos. Bueno, y las dejo de una vez en la plataforma para que más adelante ustedes los puedan consultar. Gracias, profe. No, no, a ustedes, gracias por recordarme. Bueno, entonces, hablábamos de las MIPIMES, perdón. Cuando a partir, digamos, ya del proceso de globalización, comienzan a llegar empresas extranjeras y afecta, digamos que directamente a las organizaciones internas, a las empresas del nivel local, entonces se terminan o desaparecen una gran cantidad de empresas. Eso lleva a que el aumento en el desempleo se incremente y el intentar que estas personas que han sido despedidas recuperen su trabajo. Y si a ello le sumamos las personas que anualmente intentan ingresar al mercado laboral, sea porque ya cumplen una edad en la cual pueden entrar a trabajar, o sea porque salen de las distintas instituciones, tanto técnicas, tecnológicas
como universitarias, que repito, también intentan conseguir empleo, pues es bastante complicado que eso tenga una respuesta fácil, y el incremento en los niveles de desempleo prácticamente se salen de control. Sin embargo, a través de las propias empresas, de las universidades y del Estado, se han estudiado fórmulas, mecanismos para que las personas, los individuos, puedan crear empresa. Ese es un propósito que, denominado emprendimiento, y que lidera desde el Estado una institución como el SENA, ¿cierto? Una de las funciones principales del SENA no solamente es capacitar técnicamente a los estudiantes para laborar, sino fortalecer el emprendimiento. Las universidades, al igual, con programas como el que estamos teniendo en este momento, en este instante, también venden la idea de que es más factible que una persona cree empresa que durar años tratando de encontrar una empresa que los contrate. Y por último, la propia universidad establece estos programas en asocio, o digamos así, en relación con las empresas. Pero hay realmente una separación entre el Estado, las empresas y la universidad. No hay una coherencia que realmente lleve a feliz término lo que las universidades en su momento, a través de proyectos, puedan aplicar o llevar a la práctica en las empresas. Entonces, ¿qué hace el Estado? Genera una cantidad de normas para promoviendo el emprendimiento, de manera tal que las empresas se sientan beneficiadas y motivadas a fortalecer y a llevar a cabo proyectos generados desde las universidades o simplemente por un emprendedor, no solamente de las universidades, sino personas que tienen una idea de negocio. Las cámaras de comercio también los apoyan, y todo ello sumado nos permite o le permitiría a las personas poder tener un acceso a una empresa, a la creación de una empresa. Entonces vamos a ver primero las MIPYMES y después ya entramos directamente en la creación de las empresas. Entonces dice que desde mediados de los años 90 el gobierno colombiano empezó a establecer leyes para promover la creación de organismos y programas a los cuales los potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de negocio. La creación de nuevas empresas como elemento clave del desarrollo económico también es producto de las características institucionales prevalecientes, de sus limitaciones formales e informales y de sus mecanismos de regulación. Esto lo dice Gómez Martínez y Arzuza en un libro sobre política pública y creación de empresas en Colombia. Dicho de otra manera, el nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas condiciones políticas, sociales y económicas para que ello sea posible. También lo dicen Birley, Kirchhoff, Phillips, Bumol y Van den Ven. Si ustedes miran en este momento con lo que está planteado en la diapositiva, realmente parecería que existe una política donde se le da un apoyo a la creación de nuevas empresas, ¿cierto? Pero si vamos a mirar la realidad, muchas veces esto se queda en el papel, en la teoría, porque en la práctica es muy complicado la creación de empresas en Colombia. No porque en algunos momentos haya dificultades de carácter normativo, porque la propia norma lo favorece, sino muchas veces, digamos que las personas le temen, le tienen miedo a la creación de empresas, por una parte. Por otra, digamos que la idea de negocio
normalmente requiere de un estudio de mercado, de un estudio técnico y de un estudio financiero. Y algunos de estos emprendedores no tienen ese conocimiento. Pero si a ello le agregamos que la universidad sí forma, y el mismo SENA, sí forma personas que tengan este tipo de conocimiento, sería factible que esas personas pudiesen tener acceso a la creación de nuevas empresas. Se crean las empresas y se llevan a su potencial iniciación y funcionamiento, pero de 4.500 a 5.000, ya lo comenté el año pasado, 3.500 a 4.000 desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque no hay planeación, porque no hay organización, porque no hay control, especialmente en los recursos, en la administración de los dineros. Entonces el empresario, digamos el emprendedor, infortunadamente piensa que como él es el dueño de la empresa, puede manejar el dinero como lo que él considere y convierte los ingresos de las empresas en dinero para sus gastos personales. Esa es una de las grandes fallas. Segundo, el desconocimiento de la parte contable. Muy pocos de estos emprendedores tienen conocimiento de la elaboración de balances, de informes financieros, del propio control de indicadores. Para ellos eso no es importante. Y si nosotros realmente de la práctica miramos que no hay un control sobre esos ingresos y que se están utilizando en actividades que no corresponden al desarrollo de la organización, entonces allí se van a presentar las dificultades. Cuando hablamos de las MIPYMES, entonces esa legislación en un momento determinado, constituido por normas, por leyes y por organismos, hacen parte de las limitaciones formales, pues pueden fomentar o inhibir la propensión de una nación o región a crear nuevas empresas. Acudimos a lo que dice Bessiana, la decisión de convertirse en empresario y por lo tanto la creación de nuevas empresas está condicionado por factores externos o del entorno. Como les venía comentando, a veces uno tiene la idea, a veces uno piensa que definitivamente yo ya me cansé, incluso estando trabajando, estando en un trabajo, dice no, yo la verdad quiero ser independiente porque he tenido la oportunidad de ver compañeros, amigos, familiares que han creado empresas y a ellos les ha ido muy bien, ¿cierto? Y eso es una realidad. Pero digamos que de 100 o 200 emprendedores, solo 4 o 5 realmente logran concretar esa empresa, ¿cierto? Y llevarla en términos de tiempo a una funcionamiento a largo plazo. Ese es el problema. El problema es que en un momento determinado, al contrario de lo que se plantea desde el Estado, se le dan todas las facilidades a los emprendedores para que creen su empresa, pero al mismo tiempo expide una serie de normas y de leyes y de instituciones que controlan la creación de esas empresas que prácticamente las limitan y evitan que haya esa funcionalidad entre las organizaciones. Entonces, que tienen que pagar impuestos, entonces que la DIAN, entonces que Cámara de Comercio, entonces que Industria y Comercio, entonces, y viene el problema del cumplimiento de normas. Entonces muchas personas dicen, no, pero yo para qué voy a crear empresas, entonces meterme en un problema, yo mejor sigo pensando en conseguir empleo. Entonces, puede que las normas, en un momento dado, ayuden, fomenten, promuevan la creación de nuevas empresas. Pero esas mismas normas y leyes limitan también la creación de esas empresas. Puede parecer una dicotomía o puede parecer un contrasentido en que hagamos empresa,
pero al mismo tiempo, ojo, porque es que yo veo que usted está violando las normas, está incumpliendo las leyes. Y entonces, allí viene esa dificultad. Las empresas, digamos, tienen su punto de partida, o de apoyo más bien, desde la propia Constitución Política Colombiana. En el título 12 del régimen económico y de Hacienda Pública, en su artículo 333, se establece la libertad económica y se considera la empresa como la base para el desarrollo. Es claro que para el país, para la nación y para el Estado, cada uno con una definición diferente, pero unificada en torno a que es la única fuente, la empresa, que puede llevar al crecimiento de un país, porque es el único que genera actividad económica. Y el artículo nos dice, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Ojo lo que estoy leyendo acá. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. O sea, desde la ley suprema que tiene una nación, como es la Constitución Política, ya se está fortaleciendo a las empresas, ¿cierto? Se les indica en el caso de Colombia, porque no todos los países, ustedes saben que hay dos tipos de sistemas de gobierno, uno que es capitalista y otro que es socialista. Dentro de los países con sistema socialista, la empresa como tal no existe, todo lo hace el Estado. Pero dentro de países como el nuestro, que somos capitalistas, tenemos la autonomía y el aparente fortalecimiento por parte del Estado para la creación de empresa, el apoyo del Estado. Y aquí lo está diciendo. O sea, nadie me puede decir que necesitamos una licencia para crear mi empresa si eso no está dentro de la ley. Entonces, nadie me puede exigir documentos, papeles o alguna actividad que yo deba realizar que no esté contemplada por la ley. Es la base del desarrollo, porque es que sin empresa, prácticamente en países como el nuestro, repito, no habría crecimiento económico. ¿Sí? Eso genera que el Estado mismo promueva ese tipo de actividad económica. Pero al mismo tiempo le dice, bueno, señores, yo les permito que usted tengan su empresa, pero tienen una función social que implica obligaciones. O sea, usted puede hacer o realizar una actividad económica, pero al mismo tiempo usted tiene unas obligaciones, que son obligaciones de carácter social. Dentro de ellas, fomentar el empleo o permitir la contratación de personas que quieran ser parte de las organizaciones. Aquí en Colombia encontramos dentro de esta función social un obstáculo para la propia empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tendría la obligación de acceder a recurso humano. Pero la empresa, ¿qué hace? La empresa, a través de normas internas, coloca una serie de competencias y unas necesidades
como el caso de la famosa experiencia, ¿cierto? Donde se dice que solamente se contrata a personas con 1, 2 o 3 años de experiencia. Pero viene el famoso círculo vicioso. Yo no contrato porque no tiene experiencia y la persona no puede tener experiencia porque no la contrata. Ese es el cuello de botella en este momento, de la contratación. Perdón, ¿se salió la imagen? Sí, profe. Señor, ¿cómo me salió la imagen? Sí, se cayó la imagen. Bueno, entonces, se me fue la palabra porque vi que se cayó. Entonces, esa famosa contratación y ese famoso condicionamiento que existe, entonces yo solamente contrato a personas con experiencia y obviamente no puedo tener experiencia si nadie me contrata. Ese círculo vicioso, digamos que la ley, a través de normas, creo que la semana pasada salió o ya hay una propuesta donde se favorece la contratación desde el Estado, de personas sin experiencia. Al mismo tiempo, se promueve una ley que beneficia a las empresas desde la parte impositiva, o sea, el no pago de impuestos si contratan a personas sin experiencia. Ya se había presentado hace muchos años leyes que simplemente promovían el empleo si una empresa contrataba una X cantidad de personas. Entonces, como aquí en Colombia tenemos prácticamente esa forma de pensar en la que la ley es para infringirla. Entonces, utilizaban la ley, se beneficiaban, pero no contrataban personas, ¿cierto? Seguimos con el cuento. Está hecha la ley, dice el dicho coloquial, hecha la trampa. Viene la dificultad, se establecen nuevas condiciones. Si vemos la Constitución, esa Constitución prácticamente está abriendo las puertas para que haya una empresa que genere desarrollo y que al mismo tiempo, desde función social, abra la posibilidad del empleo. La MIPIM tiene una ley marco. Entonces, lo que decíamos, ¿cierto? Desde el año 90 ya se ha venido comentando, generando polémica, el hecho de que la globalización, digamos que en cierto momento favorece el desarrollo económico, porque vamos a plantearnos algo, el incremento de las empresas en Colombia que vienen del exterior, realmente, y eso es para que lo conversemos y lo discutamos, realmente ha permitido que haya una mayor cantidad de empleo. O sea, si no se hubiese dado la globalización, si no hubiesen entrado empresas extranjeras, y voy a nombrar unas 4 o 5, Jumbo, existió en su momento Carrefour, Al Costo, ¿cuál otra diría yo? Bueno, todas estas empresas que ustedes han visto, ¿cierto? Y que ustedes conocen, desde la parte financiera, de servicios, de producción, o de distribución más bien de bienes, ¿cierto? La adquisición por parte de empresas extranjeras de empresas colombianas, caso El Éxito, caso El Tiempo, que lo adquirió Planeta, caso Bavaria, que la compró SAP-Miller. ¿Cuántos empleos ha generado o han generado estas empresas en Colombia? Antes de la globalización, Colombia atravesaba
por cifras de entre el 20 y el 25% de desempleo. Antes de la pandemia, esa cantidad estaba sobre el 8 y el 9%. Se había descontrolado un poquito, como 8 meses, un año antes de la pandemia, que llegó al 10.5%. En este momento, pues ya estamos, o sea, no podemos decir que esta situación continuó, sino que al contrario ya llegamos a cifras como el 18 y el 19%. Pero bueno, volviendo a lo que yo les planteo, esas empresas extranjeras que en su momento, digamos, por la forma como se aplicó la globalización y el liberalismo, y donde entraron prácticamente de choque frente a la empresa colombiana, ha dado lugar o ha promovido el empleo en Colombia por su tamaño. El éxito maneja más o menos en Colombia, ¿no? Maneja más o menos unas 10.000 personas. Sad Miller está más o menos entre 8.000 y 10.000. Jumbo, ustedes se imaginan cuántas personas tienen contratadas. O sea, podemos extendernos y por eso les cuento. O sea, si existía un desempleo entre el 20 y el 25%, para llegar a un 8, un 9, un 10%, pues pienso que ha sido beneficioso desde el punto de vista de la creación de empleo. La discusión podría estar en el salario que paga una persona que trabaja casi 12 horas al día, 14 horas, y les pagan el salario mínimo, ¿cierto? Si no hubiesen ingresado a Colombia esas empresas, la empresa colombiana como tal, llamemos ahora sí por su nombre, a Bavaria, a El Éxito, a Bianca, a Celanese, Coltejer, Fabricato, a Acerías Paz del Río, hubiesen generado esos casi 500.000 empleos que se han desarrollado desde el año 90. Eso es algo que es polémico, discutible y que todavía, aún hoy en día, no se ha podido determinar si ha sido favorable o no ha sido favorable. Depende del punto de vista de quien lo plantee. Si son personas que están contra el sistema, pues obviamente los sindicatos de trabajadores, por ejemplo, ellos no están de acuerdo en que haya ingreso de empresas extranjeras. Mientras que las propias empresas, desde el capitalismo, pues favorecen que haya la posibilidad del ingreso de estos establecimientos. Entonces, mi pregunta es rápidamente para ustedes, a manera simplemente de conversación. Para ustedes, ¿ha sido favorable o ha sido desfavorable la globalización, el ingreso de empresas extranjeras a Colombia y aún más los tratados de comercio? ¿Han sido favorables o han sido desfavorables? ¿Y por qué? Cuéntenme, por favor. Profesor, para mí particularmente han sido muy favorables. Obviamente, como usted lo acaba de señalar muy detalladamente, las fuentes de empleo obviamente han tenido un incremento cuando se han vinculado a otras empresas. Y en cuanto a lo segundo, profesor, sí queda un poco como la duda respecto a lo que tiene que ver con las exportaciones y demás, obviamente, profesor, pues porque se está ingresando a este país muchos productos que generalmente ya afectarían la manufactura y la mano de obra colombiana. Entonces serían dos conceptos lineales, profesor, pero en lo que tiene que ver con empleo, sí, a criterios míos, sí considero que se ha fomentado mucho el empleo con la inclusión de estas empresas, profesor. Muy bien. ¿Quién más me quiere hacer un comentario? Sí, Sí, yo, a ver, la niña.
Cuéntame. También estoy de acuerdo con don Humberto, siento que en el ámbito laboral, en generar empleo y fomentarlo, me parece que ha sido muy favorable, pero no es tan favorable para las empresas colombianas que quieren surgir, porque siento que se genera obviamente más competitividad y hace más difícil el proceso para las empresas colombianas. Muy bien. ¿Alguien iba a comentar algo? Pues Sí, yo profe. también veo que Sigue, sigue. Sigue, porfa. Yo también veo que. ¿Sí están escuchando? Este bendito. Papito, si se apaga esto, vuelvo otra vez al mismo problema, papá. Es que se apaga aquí.